Sí, yo traje 3 ejercicios. eh, Después vemos si variamos alguno, cambiamos alguno. El primero que traje es el 1 de la práctica 9. Me parece que es un ejercicio que en general por ahí es dificultoso y bueno, si se quiere, hacemos algún repaso también de operaciones vectoriales, digamos. Así que comencemos con este. Está aquí. Acá tengo el enunciado. Tenemos en la figura 1A y B. Hay 2 tramos de una carretera plana. Tenemos 2 tramos de este A y B de la carretera. Básicamente uno va por una recta, tiene una curva y luego continúa por una recta. Y el B va por una recta, toma la curva y luego tiene que doblar y seguir en la misma dirección en la que venía. Lo que nos piden es determinar el momento angular del automóvil respecto a los puntos A y B. ¿Sí? Y después lo que nos nos pide que determinemos la dirección del momento angular respecto a A y B en cada una de las rectas. Bien. Bueno, primero recordemos que el momento angular, ¿sí?, es una magnitud física que representamos de forma vectorial y la forma que tenemos de calcularla es hacer R producto vectorial P, ¿no? O sea, supongamos el caso A, me paro aquí en el punto este A mayúscula, y básicamente pongo unos ejes cartesianos. Entonces tendremos R, que será el vector que me indica la posición del automóvil, y P, que es la cantidad de movimiento lineal. Recuerden que P lo calculamos como la masa por la velocidad. Entonces, ¿qué hice? Básicamente tomé 3 instantes. Siempre vamos a estar, comenzamos con este, ¿no? Con el A. Y lo que hice fue tomar 3 instantes, ¿sí? Les adelanto un poco. Básicamente pienso en el auto cuando viene por la carretera, va a ser el primer instante, luego el auto en la curva, el segundo instante, y luego el auto en la otra recta, ¿sí? Entonces, bueno, acá nuevamente recordamos que a P lo calculo como M por B, por lo tanto, P y B van a tener la misma dirección porque M es un escalar, y como la masa es positiva, van a tener también el mismo sentido, ¿sí? Misma dirección y mismo sentido, P y B. Bien, entonces, básicamente hice un esquemita por acá, ¿sí? Básicamente estos son los 3 instantes, ¿sí? Acá indiqué las velocidades V1, V2 y V3. Y el primer caso, bueno, acá en este caso lo que hice fue poner unos ejes cartesianos en el punto A, ¿sí? Y como ven, indiqué las 3 posiciones, R1, R2 y R3. Y acá fíjense que en lugar de poner la velocidad, puse la cantidad de movimiento lineal, por lo que charlamos recién, ¿no? Tienen la misma dirección y sentido. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular esta cantidad, R por P. Bien, recordemos un poco sobre el producto vectorial. El resultado va a ser un vector cuya dirección va a ser normal al plano que forman los 2 vectores involucrados en el producto, y la componente la podemos calcular de esta forma, ¿sí? La podemos calcular como el módulo de R por el módulo del P por el seno del ángulo entre los 2 vectores. Entonces, una cosa que ya podemos ver acá es que tanto R como P son vectores que viven en el plano XY. Y si el resultado del producto vectorial será perpendicular a ese plano, lo que tendremos es que la cantidad de momento angular, L, en los 3 casos, tendrá la dirección Z. ¿Eso lo ven? O sea, R y P en los 3 casos están en el plano XY. Eso quiere decir que
L, en los tres casos, va a estar en la dirección Z, entrando o saliendo de la pantalla, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, la componente la calculamos como el producto de los módulos por el seno del ángulo, ¿sí? Esto para el producto vectorial. Recuerden, el escalar utilizamos el coseno. Ahora, ¿qué ángulo usamos, no? Bueno, acá recordamos que si tomamos el ángulo desde el primer vector, es decir, R, hacia el segundo vector, es decir, P, en sentido antihorario, el signo de la componente saldrá del seno, de la función trigonométrica, ¿sí? En cambio, si utilizamos el ángulo más chico, vamos a tener que darle el signo nosotros, ya que el ángulo más chico el seno va a ser siempre positivo, tendremos que darle el signo ayudándonos con la regla de la mano derecha. No sé yo acá si estuvieron un poco hablando. Sí, yo algo les nombré de, bueno, cómo se define el sentido de... Lo vimos más con el tema del torque. Claro. Pero es lo mismo acá, ¿no? Bien. La aplicación uno puede hacerla exactamente igual. Como siempre, ¿no? Si usamos la definición correcta de la operación, en este caso producto vectorial, como pone ahí Joaco, el signo ya me va a dar el sentido. Entonces hay que tomar el ángulo desde la dirección del primer vector hacia el segundo en el sentido antihorario. Y ahí hay que ver qué signo tiene el seno. Exacto. Y si no, por ahí más fácil la regla de la mano derecha para ver hacia dónde apunta el producto vectorial de esas dos cantidades. Exacto. Igual ahora más adelante lo vamos a calcular, así que por ahí va a quedar más claro. Si hay alguna duda, párenme, por favor, vayan o díganme y consulten por el chat. Bien. Bueno, acá en la figura 4 hago un esquema ya de los ángulos, ¿sí? Fíjense que lo que hago es trasladar al vector P, ¿sí? No hay problema con trasladarlo mientras no lo rotemos. Entonces, recordamos, el producto, lo que tenemos que calcular, a ver si puedo con esto, no, ¿cuál es el puntero? ¿Tengo como un puntero o no? Bien. No, esto es una firma. El mouse se ve igual. Sí, el mouse se ve, pero quería por ahí escribir un poco, pero bueno. Ah. Pero este subraya. No. Bueno, entonces, fíjense, recuerden que L es R, el producto vectorial de R por P, es decir, que el primer vector que aparece es R. Entonces, lo que comentaba recién es, si utilizamos si pensamos en esta convención, ¿no? Vamos desde el primer vector, que es R, hacia el segundo en sentido antihorario, el ángulo será este alfa, ¿sí? Este alfa. En cambio, si usamos el ángulo más corto, será beta, ¿sí? Vamos a tener que tener cuidado con el signo. Ahí nos vamos a tener que ayudar con la mano derecha, porque cambian los signos. Acá, si ustedes lo quieren hacer, la regla de la mano derecha, si la recuerdan, lo que tienen que hacer es poner la palma como el primer vector, como R, y cerrar hacia el segundo vector, hacia P, por el ángulo más corto. Si lo están haciendo, fíjense, el resultado, el pulgar, les debería dar el resultado del producto vectorial. En este caso, entra, ¿sí? Está entrando en la pantalla, entra en la pantalla. Entonces, bueno, en este caso, fíjense, como la suma de estos ángulos alfa y beta es igual a 360, lo que se va a cumplir es que el seno de alfa es igual a menos el seno de beta. Esto lo pueden encontrar con las relaciones, estas relaciones trigonométricas del seno de A más menos B. No lo escribí acá, pero creo que en algún ejercicio lo hemos subido y si no lo puedo subir para que quede como ayuda, ¿sí? El seno, entonces ese es el problema que se me puede presentar si no uso cuidadosamente el ángulo. O usamos el ángulo del primer vector al segundo en sentido antihorario y el signo sale directamente
de la función trigonométrica. Si uso el otro ángulo, tengo que tener cuidado porque el signo va a ser el opuesto, ¿sí? Entonces, en este caso yo lo dejé con el ángulo, digamos, alfa, el que está marcado en negro. Entonces, la componente la calculo como el módulo de R1 por el módulo de P1 por el seno de alfa, ¿sí? Ahora, como sé que el seno de alfa es menos el seno de beta, esto lo puedo escribir como menos el producto de los módulos por el seno de beta, ¿sí? Ahora, lo que podemos ver acá, que tal vez no quede claro con esta figura, vamos a hacer el siguiente análisis. Yo lo Sí, hice eso también, porque yo calculé el momento angular para una partícula libre. bien. Entonces vimos que el producto vectorial te da una constante, que ese R por el seno de tita te da la distancia perpendicular de la línea de acción de movimiento de la partícula al punto respecto al cual lo estás calculando. Que creo que es eso a lo que vas, ¿no? Sí, es eso, es eso. O sea, acá yo, bueno, esto, digamos, cuando lo vean, si por ahí alguien sube y lo ve y no lo escuchó, por ahí va a estar, por ahí se pierde un poco. Acá lo que digo básicamente es que el módulo de R1 por el seno de beta es constante, que es lo que comentaba yo. Así no se ve tan directo, lo que tienen que ver ustedes es que si pensamos en este triángulo rectángulo que tenemos acá, ¿sí? El que hay entre R1, esa R mayúscula, si pensamos en ese triángulo rectángulo, el ángulo que tenemos ahí, que no está marcado, digamos, ese ángulo es suplementario con beta, ¿no? O sea, entre beta y ese ángulo suman 180 y lo que tenemos es que el seno de beta va a ser igual al seno de ese ángulo. De esa manera queda más directo y uno se da cuenta que básicamente el módulo de R1, que viene a ser las veces de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, multiplicado por el seno de ese ángulo, me da el cateto opuesto, que es esta que marqué como una R, ¿sí? Entonces, fíjense que acá yo analicé una sola posición del vehículo en este tramo, pero en realidad el vehículo se va a mover por esta recta. Ahora, lo que ocurre es que a medida que se mueve, R1 varía, el ángulo también varía, pero la cantidad R1 por el seno de beta se va a mantener constante, ¿sí? Y va a tomar el valor R, que yo puse acá como R mayúscula, ¿sí? Que es el que comentaba yo de recién. ¿Eso queda? ¿Queda más o menos claro? Vayan avisando, si alguien se pierde, avisen que volvemos, ¿sí? Entonces... Sí, por eso lo que decía recién, ¿no? Lo que está mostrando ahí es que el momento angular de una partícula libre es constante. En este caso, pensemos al auto como una partícula libre, es decir, una partícula que se está moviendo sin la acción de una fuerza neta o con una fuerza neta nula, por lo tanto su velocidad es constante, de forma tal que se va a mover en línea recta con un módulo de velocidad constante, por lo tanto con un módulo de cantidad de movimiento lineal constante. Y respecto a un punto arbitrario, el momento angular de esa partícula se va a mantener constante, lo que estamos viendo, porque bueno, P es constante y después el producto de R seno de tita, si bien van cambiando las dos cosas, va cambiando R y va cambiando seno de tita, el producto entre esas dos cosas me da siempre el cateto opuesto de un triángulo rectángulo que podemos armar, que toma siempre el mismo valor. Entonces, es lo que yo también ya mostré en la clase del martes, que el momento angular de una partícula libre es constante. Bien. Ahí pusieron que sí. Es complicado, pero se va entendiendo, dicen. Así que bueno, parece que vamos bien. Bueno, entonces, esa cantidad es R, ¿sí? Yo la llamé R, entonces tenemos que, para el caso de la recta, ¿sí? Antes de entrar en ese tramo, en la curva, digamos, la componente del Z será menos R por el módulo de P1. Como dijo Joe, ahí Joe se me adelantó un poco,
el enunciado dice que la rapidez, que el módulo de la velocidad va a ser constante, ¿sí? Básicamente la persona que viene en el automóvil tiene siempre el velocímetro marcándole los mismos kilómetros por hora, ¿sí? Yo acá lo dejo planteado, después más adelante volvemos sobre eso. Entonces, en este caso, LZ nos da este resultado. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando toma la curva? Bien, cuando toma la curva, acá hice, esquematicé R2 y P2, ¿sí? Entonces, fíjense esto, tenemos, si nosotros este tramo de la curva lo podemos pensar como un cuarto de circunferencia, un pedazo de una circunferencia, lo que vamos a tener es que R, ¿sí? El módulo R por lo menos va a ser el radio de la circunferencia, ¿sí? R va a apuntar desde el centro hacia la curva, y lo que tenemos es que como P2, ¿sí? Como la cantidad de movimiento lineal, tiene la misma dirección y sentido que la velocidad, recordando que la velocidad es tangencial a la trayectoria, lo que vamos a tener es que el ángulo entre estos dos vectores va a ser alfa será 270 y este beta será de 90. ¿Eso lo ven? O sea, tenemos R en dirección radial y P2, como tiene la información de la velocidad tangencial a la trayectoria en una circunferencia, lo que vamos a tener es que el ángulo, este beta va a ser de 90. ¿Eso lo ven? Siempre que podamos pensar que este dibujo... Me dicen que sí. Bien, se parece a una circunferencia, ¿sí? Un pedazo de una circunferencia. Bien, está explicado acá, ¿sí? Esto que comentaba recién. Entonces tenemos que alfa es 270 y beta 90. De nuevo, tengo que tener cuidado con el ángulo que tomo. Ya que entre el seno de 270 y el seno de 90 hay una pequeña diferencia de un signo. Pequeña, irónicamente, ¿no? Tenemos una diferencia de un signo. Entonces, ojo con el ángulo, o bien usan la convención de el ángulo que va desde el primer vector al segundo en sentido antihorario, o bien usan el más corto y se ayudan con la mano derecha. Nuevamente, fíjense si hacen R por P, R como la palma de la mano, cierran para P, el pulgar les va a indicar que L en este caso también apunta hacia adentro, ¿sí? Hacia adentro de la pantalla. Bien, bueno, en este caso LZ será R2 por P2 por el seno, acá dice seno de beta, me confundí, es el seno de alfa, ¿sí? Acá mágicamente aparece el signo, porque el seno de beta, el seno de 90 es 1, ¿sí? El seno de 270 es menos 1, ¿sí? Entonces, si uso el ángulo correcto, 270, directamente el seno me arroja directamente el seno me arroja el signo, ¿sí? El signo negativo en este caso. Entonces LZ será R, bueno, menos R por el módulo de P2. ¿Por qué lo llamé R igual que el anterior? Fíjense, esto es R, ¿sí? Esta cantidad. Fíjense que cuando llegan acá, cuando llegan si se quiere, al ingreso de este cuarto de la circunferencia, ese R no es más que el radio, ¿sí? No sé si puse otro dibujo, no. Ese R no es más que el radio de la circunferencia, ¿sí? Esta misma R. Bien, entonces calculamos, a ver, me perdí, acá. Entonces ahora tenemos LZ, ¿sí? Como menos R por el módulo de P2. Bien. Por último, bueno, otra cosa que vale aclarar, yo acá analicé un instante de la circunferencia, pueden probar para cualquier otro instante, digamos, cualquier momento de la circunferencia, de la curva, digamos, R2 va a ser radial, P2 va a ser tangencial, por lo tanto se van a cumplir las mismas condiciones, ¿sí? Esta cantidad no varía en la curva, ¿sí? Bien.
Vamos al tercer caso, ¿sí? Acá en la figurita marco un poco la situación. Nuevamente tenemos R que va del origen hacia donde está el auto y P3 que lo traslada del origen. Bien, tenemos de nuevo, si van con la regla de la mano derecha, ponen la palma como R, cierran hacia P, nuevamente el pulgar les indica que L es hacia adentro, ¿sí? Es hacia adentro. Bien, acá el análisis que hacemos es similar al primer caso, ¿sí? El análisis es similar al primer caso. Básicamente, si yo uso el ángulo alfa, que es el ángulo que va desde el primer vector hacia el segundo vector en sentido antihorario, ¿sí? Lo que puedo hacer es, primero me doy cuenta que entre alfa y beta suman 360, por lo tanto el seno de alfa va a ser menos el seno de beta, ¿sí? Y en este caso es más directo, acá sí es más directo el triángulo rectángulo, ¿sí? Del que hablábamos hoy. El seno de beta por el módulo de R3, ¿sí? Que hace las veces de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, me da el cateto opuesto, ¿sí? Que yo denominé R mayúscula. ¿Por qué R mayúscula? Porque si se fijan, es igual al radio de esta circunferencia y es el mismo R, ¿sí? Que veníamos anteriormente, ¿sí? La misma distancia de la ruta hacia el eje X. Bien, entonces LZ nos va a quedar como menos R por el módulo de P, ¿sí? En este caso P3. Nuevamente lo mismo, yo hago el análisis para un instante, el auto se va a mover por esta recta, pero mientras el auto se mueva, R3 varía, los ángulos, el módulo de R3 varía, los ángulos varían, pero siempre la cantidad que es el módulo de R3 por el seno del ángulo se va a mantener constante, ¿sí? Acá nuevamente cometí un error, acá tiene que ir un menos, porque fíjense que beta es un ángulo que está entre 0 y 90, el seno será positivo, ¿sí? El menos este proviene del análisis que hicimos, bueno, que no hice en realidad, que alfa y beta suman 360, por lo tanto los senos tienen una diferencia de un signo. Entonces LZ nos queda como menos R por el módulo de P3, y luego, como el módulo de la velocidad no varía, ni tampoco lo hace la masa del auto, lo que tenemos es que el módulo de P1 es igual al módulo de P2, igual al módulo de P3, y lo llamo el módulo de P, ¿sí? En este caso, entonces, para cualquier momento de la carretera, de la ruta, ¿sí? Ya sea en las rectas o en la curva, la componente de LZ será menos R por el módulo de P o menos R por M por B, ¿sí? No varía en ningún tramo. Y bueno, después creo que me pregunta la dirección del momento angular. Bueno, lo que discutimos un poco es que, de nuevo, es un producto vectorial. L lo obtengo como es el resultado de un producto vectorial de R por P. El resultado de ese producto vectorial será un vector cuya dirección sea perpendicular al plano que forman los dos primeros vectores. Y como vimos, R y P en los tres instantes están en el plano XY, por lo tanto, L, la dirección de L es la dirección Z en este caso, que puse XY, será Z, y siempre entrando. ¿Sí? ¿Qué hice? Yo lo dejé ahí y les dejé a ustedes para que realicen el caso B, ¿sí? Les dejé para que realicen este caso. Si quieren, podemos pensar rápidamente qué pasa en la ruta esta, ¿no? ¿Qué pasa en el tramo final de la ruta? ¿Lo ven un poco? ¿Qué dirección
Siguen ahí, ¿no? Sí. Yo estoy, por lo menos. Bien. Sí, sí. Veo más gente todavía conectada. Bien, bárbaro. Por ahí, Bueno. en esta primera parte el resultado no debería ser sorprendente, ¿no? Porque estamos calculando. ¿Sí? Ah, no, pensé que hablaba alguien. No. Estamos calculando el momento angular para una partícula que fíjense que en su movimiento conjuga las dos situaciones que nosotros vimos que son las que corresponden a momento angular constante. Acuérdense que cuando definimos el momento angular, que es una cantidad media abstracta, no podemos encontrarle un sentido, si quieren, como para decir qué representa, pero el sentido lo entendemos desde que le damos una relación con el torque externo que experimenta una partícula al moverse. Y lo que vimos era que el momento angular era una cantidad que se conservaba cuando el torque externo sobre la partícula era nulo. Y las dos situaciones en las cuales vimos que el torque externo es nulo es cuando la fuerza externa es nula, o sea, partícula libre, y cuando la fuerza externa que actúa sobre la partícula es una fuerza central. Es decir, que su línea de acción siempre pasa por un mismo punto. Y justamente el movimiento de esta partícula es una conjunción de esas dos situaciones. El auto se mueve en línea recta primero como una partícula libre y cuando llega a la curva, si está describiendo una trayectoria circular de radio constante, está experimentando, sabemos, una fuerza con velocidad con módulo de velocidad constante, está experimentando una fuerza central, ¿sí? Una fuerza que solamente tiene componente centrípeta durante ese movimiento circular. Y luego, cuando sale de la curva, se vuelve a mover con módulo de velocidad constante, con velocidad constante en realidad, porque ahí el vector es constante, o sea que vuelve a ser una partícula libre. Entonces, durante su movimiento conjuga las dos situaciones que vimos que correspondían a las situaciones en las cuales el torque externo que experimenta una partícula es nulo. Entonces, eso implica que en todo su movimiento el momento angular tiene que permanecer constante. De L a dt va a ser cero porque el torque externo es cero. Entonces, el resultado que encontramos, que el momento angular es constante durante todo el movimiento de esa trayectoria del auto, no debería sorprendernos si pensamos cómo definimos momento angular en función del torque externo que experimenta. No sé si lo ven eso, pero bueno, es algo que es importante que lo empiecen a visualizar porque este es el tipo de preguntas que después hacemos en el final teórico. Una cosa es resolver el problema de, bueno, cuánto vale el momento angular acá, cuánto vale y hacer las cuentitas, pero la interpretación después de eso es lo que nosotros pretendemos que ustedes entiendan o que sean capaces de responder para demostrar que entendieron lo que está subyacente de todo esto, ¿no? Cuáles son las implicancias de estas relaciones que vamos encontrando. Bien, bueno, es excelente el análisis en términos de fuerza y demás, ¿sí? Bien, bueno, el caso B se los dejo a ustedes, ¿sí? Básicamente, para la primera parte de la ruta y para la curva, el análisis va a ser similar al que hicimos recién. Bueno, les dejo para que hagan qué es lo que ocurre con el último tramo de la ruta, ¿sí? Para que lo piensen un poco. Si alguien acá ya se da un poco cuenta de qué es lo que ocurre o cuál será el resultado de L, bien, adelante. Y si no, se los dejo como inquietud, ¿sí? Bien. ¿Alguien ya lo ve? ¿Ya ve cuál es el...? Yo soy un poco ansioso. Estaba hablando con el coso para... Sí, eso te iba a decir, a ver si hay alguno que se dé cuenta, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué ocurre? Imaginemos, pasa que no puedo escribir acá, una lástima. Imaginemos que el auto está por acá. ¿Sí? Recuerden, nosotros tenemos un sistema de coordenadas, ¿sí? Unos ejes cartesianos. En realidad, unos ejes cartesianos, básicamente tenemos un observador en el punto B, ¿sí? Con su sistema de referencia. Recordemos que la recta horizontal es el eje X, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo será P
donde dibujé yo el auto, ¿no? Ese cuadradito que viene a ser las veces del auto. ¿Cómo será P y cómo será R? Ahí Ivana pregunta si no daría 0. Bien, exacto. Supongo que se refiere al momento angular, ¿no? Bien, es eso mismo. O sea, lo que vamos a tener ahí es que el producto vectorial de R por P, ¿sí? Básicamente yo voy a tratar de hacer el producto vectorial de dos vectores paralelos. No sé si todos ven eso. O sea, el vector R iría desde la B mayúscula hacia el cuadrado, ese que dibujé ahí, que hace las veces del auto, y el vector P sería un vector que tenga la misma dirección y sentido que la velocidad. Y si el auto S está yendo por esa recta, bueno, el vector P sería un vector horizontal que apunta hacia la derecha. Nos encontramos con eso, dos vectores que son paralelos. Bueno, ¿cómo es el resultado de un producto vectorial de dos vectores paralelos? El vector nulo. Es el vector nulo, ¿no? Es el vector nulo. Lo pueden ver de dos formas, si quieren lo pueden ver pensando, cuando calculamos las componentes, lo calculamos por el seno del ángulo entre esos vectores. Si los vectores son paralelos, el ángulo entre ellos será 0, ¿sí? El seno de 0 es 0. Y lo pueden pensar también pensando un poco en la definición del producto vectorial, ¿no? O sea, el resultado del producto vectorial va a ser un vector que viva que sea perpendicular al plano de los primeros dos vectores. Bueno, pero dos vectores paralelos no me forman ningún plano, ¿no? Bien. Bueno, ¿y qué pasó entonces? ¿O qué tuvo que haber pasado? De nuevo, o sea, yo marcó un poco la diferencia, ¿no? O sea, nosotros, lo que hice yo básicamente fue resolver el ejercicio con la definición de L y demás. Yo le di una vuelta de tuerca más. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entre la situación A y la B? ¿Cambia algo? ¿Tiene que cambiar algo? ¿Sigue siendo constante L en la situación B? No. No, claramente no, porque primero nos daba un valor finito, no sé cuánto era, pero era el M por el módulo de la velocidad, por esa distancia que creo que vos llamaste R. Sí. Entonces eso era un número finito, y ahora hacemos la cuenta y en este otro tramo me da 0, me da el vector nulo del momento angular. Entonces no es constante. Y si no es constante, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que haber experimentado el auto cuando da esa, bueno, no sé, no es una curva, ¿no? Pero cuando hace ese cambio de dirección medio brusco ahí? ¿Hay conservación de L? O sea, recién vimos que no, ¿no? O sea, cambia L. No, eso se entiende, pero no se entiende por qué. No llego a ver por qué. ¿Pero qué tiene que haber pasado? Independientemente de, no pensemos en el auto, tengo algo que cambió su momento angular. Entonces, ¿cuál es la conclusión que tengo que sacar? Si su momento angular se conserva, ¿cómo es el torque externo? ¿Cómo ¿Nulo? Sí, es nulo, ¿no? Si una partícula tiene un momento angular constante es porque no tiene torque externo aplicado. Ahora, si cambia su momento angular, entonces, ¿qué tiene que haber pasado en el medio? Tiene que haber experimentado ¿qué? ¿Una aceleración? Más que una aceleración.
Fíjense que en la parte A estuvo acelerado el auto. Cuando tomó la curva estaba acelerado. Porque si desarrolla un movimiento circular, sabemos que hay una aceleración. Pero la fuerza que generaba esa aceleración era una fuerza central, entonces esa no hacía cambiar su momento angular. Porque el torque que genera una fuerza central respecto al centro de circunferencia es nulo, siempre pasa por el mismo punto. ¿Qué tiene que haber para que algo cambie su momento angular? Entonces, la fuerza tiene que generar un torque. No sé, es medio evidente, pero no sé si no se dan cuenta o no. O sea, si el momento angular se conserva, el torque es cero. Si no se conserva, entonces ¿qué pasó? Hubo torque. Las fuerzas externas que actuaron generaron un torque respecto al punto al cual estamos calculando el momento angular. Entonces la conclusión es esa. El auto experimentó un torque neto en ese cambio de dirección brusco que dio. Entonces la fuerza ahí no era una fuerza central que pasaba siempre por el mismo punto, sino que generó un cierto torque y eso hizo que su momento angular cambie. Complicado. Esa es la conclusión importante que tienen que sacar. Claro, o sea, la idea no es que tratemos de explicarlo, de dónde sale, quién hace torque. La idea es esa, digamos. O sea, lo que contaba Joe, ¿no? En este caso, la suma de torques, ¿sí? Lo que ocurre es que la suma de torques me dice cómo varía L. Entonces, lo que hablábamos hoy es, si la suma de torque es nula, lo que tenemos es L constante, ¿sí? Esto es lo que ocurría en el primer caso. En el segundo caso, L no es constante. Recuerden, primero tiene un valor finito, de repente pasa a ser 0. Entonces, esto es distinto de 0. ¿Qué tiene que haber pasado? Bueno, tiene que haber habido algún torque neto, ¿sí? O sea, la idea, por lo menos la idea que tengo yo es llegar hasta ahí con el análisis. Porque después ya uno empieza a hacer suposiciones de qué fuerza hizo torque y demás. La idea es esa, es que ustedes noten eso. ¿Qué es lo que ocurre? Si teníamos L constante en el caso A, ¿sí? Bueno, lo que nosotros podemos decir es que la suma de torques era 0, ¿sí? Y si L varía, bueno, tiene que haber algún torque neto, ¿sí? Era llegar a eso, ¿sí? ¿Lo ven ahí un poco? ¿O quedó un poco claro? Bueno, ahí dicen que sí. Bien. Bueno. Bueno, igual vamos a volver al tema con los ejercicios que siguen. Preparé el ejercicio 4, ¿sí? Básicamente lo que tenemos es un tobillo, ¿sí? Y tenemos entonces, tenemos un pie, ¿sí? Tenemos un pie y lo que vamos a hacer es analizar las fuerzas que están aplicadas sobre el pie. Si esta persona está en cuclillas, ¿sí? Es lo que me dice el enunciado. Hay un hombre de 90 kilogramos en cuclillas, en equilibrio, ¿sí? Y me dice, bueno, si se desprecia el peso del pie, tenemos básicamente lo que me está diciendo acá es cuáles son las fuerzas que actúan, ¿no? La otra fuerza significativa que actúa sobre el pie, además de T, que es la fuerza que hace el tendón, y N, que es la fuerza que hace el piso, la otra fuerza que aparecerá será la fuerza ejercida por la tibia sobre el punto O, ¿sí? Entonces, básicamente, lo primero que interpreto es eso. Básicamente, vamos a tener el problema del pie con tres fuerzas que actúen sobre él, ¿sí?
Bien, entonces lo que me piden básicamente determinar el módulo de la fuerza ejercida por el tendón de Aquiles para una inclinación alfa de 40 grados, ¿sí? El módulo de T. Y después me piden determinar el módulo y la dirección de la fuerza ejercida por la tibia. La fuerza ejercida por la tibia no está acá, ¿sí? No está dibujada, pero está aplicada sobre el punto O. Si el pie está en equilibrio, ¿se imaginan ustedes más o menos cómo va a ser la fuerza esa? Que, más o menos, si uno tuviese que dibujar la fuerza que falta acá me falta una fuerza, que es la que está aplicada sobre el punto O. Más o menos, ¿para dónde la dibujo? ¿Para allá? No, al revés. Bien, para allá no. O sea, tendrá alguna forma así. Y eso, ¿cómo llegas a eso? ¿Qué es lo que pensás? Y porque la sumatoria de fuerzas te tiene que dar 0 Exacto, excelente. para que esté en equilibrio. Entonces exacto. tiene que ir en sentido contrario a N y a la componente de T en I, y en sentido contrario a la componente de T en X. Perfecto. Tiene que cumplirse que la suma de las fuerzas sea 0. Ya tenemos acá estas dos. Todavía no conocemos el módulo de T, pero si lo supiésemos, ya podríamos hacer el análisis que hiciste vos, ¿no? Rápidamente. Si sabemos cómo son las componentes, sí. ¿Eso lo ven todos? ¿Todos se dan cuenta? Porque está bueno el análisis que hizo recién. No sé quién fue que habló. No me apareció acá, no me aparecen los nombres. Ivana. Todos se dan cuenta lo que vio Ivana, porque Ivana lo vio rápido, pero no sé si todos lo ven. ¿Por qué la flecha tiene que tener la dirección y sentido que... Después el ángulo, bueno, veremos bien cuál es y el módulo, pero tiene que apuntar en esa dirección. ¿Por qué? Porque para que la suma entre esos tres vectores me dé el vector nulo, fíjense que tanto n como f, no sé qué nombre, t es la otra, tienen componente en el eje y positiva. Entonces yo tengo que anular esa componente en el eje y positiva. Necesito entonces que esta fuerza en el punto O, la fuerza que hace el tobillo, tenga componente en el eje y negativa, sí o sí. Porque necesito equilibrar esas dos componentes positivas que tengo. Y después, las otras dos fuerzas, hay una que no tiene componente en el eje X, pero la T tiene componente en el eje X positivo. Entonces necesito que esta fuerza tenga componente en el eje Y negativa. Entonces sí o sí tiene que estar en el tercer cuadrante, digamos, ¿no? Después hay que ver bien cuánto, pero eso lo ven todos. Después si uno hace las cuentas, después esto sale, pero de nuevo, en un final yo lo que les voy a preguntar va a ser eso. ¿En qué cuadrante tendría que estar esa fuerza? Sin hacer ninguna cuenta. Después la cuenta la hacemos más tarde. Pero viendo el problema nada más, viendo el dibujito, ustedes tienen que ser capaces de darse cuenta de eso, que Ivana lo vio rápido, pero no sé si todos lo vieron. Entonces quiero detenerme un poquito ahí para que hagan ese análisis mental y empiecen a visualizar ese tipo de cosas. ¿Bien? Bien. Bueno, entonces, condición de equilibrio, ¿sí? Condición de equilibrio. Recuerden que ahora tenemos que sumarle una condición más, ¿no? Antes, en realidad, cuando analizamos la partícula, si se quiere, no necesitamos esto, pero ahora no solo la suma de fuerzas nos tiene que dar 0, ¿sí? O sea, llamamos el equilibrio cuando la velocidad es constante, sino que la suma de torques tiene que ser 0. Es decir, L también tiene que ser constante, ¿sí? Estas dos condiciones se tienen que cumplir para el equilibrio. No es que nos hicimos un poco los sonsos acá, en realidad cuando estamos
analizando partículas, esta condición no la necesitamos aplicar nunca, sí la segunda, la suma de los torques. Bien, estas dos condiciones. Entonces, de la primera, rápidamente de la primera, uno puede hacer ese análisis de más o menos qué dirección y sentido va a tener la fuerza. O como dijo Joe, en qué cuadrante va a estar. Bien, entonces, de la primera ecuación tenemos eso, la suma de esta T, que es la fuerza que hace el tendón, la suma de la normal, que es la fuerza que hace el piso, más la fuerza que hace la tibia. Esta suma tiene que dar 0, ¿sí? Ahora, acá nos encontramos en la siguiente situación. No conocemos T, solo conocemos el ángulo, ¿sí? Solo conocemos alfa, no conocemos el módulo de T. N sí lo podemos determinar, pero tampoco conocemos la fuerza de la tibia. Entonces tenemos una ecuación con dos incógnitas, T y la fuerza de la tibia, ¿sí? Una ecuación en realidad van a ser dos ecuaciones estas, ¿no? Pasa que el problema es que tengo dos ecuaciones y más incógnitas. Bien, entonces, bueno, eso está explicado un poco acá. Después hay un detalle que es un detalle no menor que se suele escapar a veces sobre esta normal. No sé si llegaron a ver, esta es la fuerza que hace el piso sobre el pie. ¿Cuánto dirían que vale la fuerza que hace el piso, la normal en este caso? El módulo de la normal, ¿cuánto vale? Si quieren, pueden alejarse un poco del pie, imaginarse la situación de una persona en cuclillas, ¿sí? Y si lo miro desde afuera, ya no miro el pie, lo miro de afuera, las fuerzas aplicadas son, bueno, normal y peso, ¿no? Entonces, bien, bueno, ¿cuánto vale el módulo de la normal? El detalle que a veces se escapa es la persona está en cuclillas sobre sus dos pies y nosotros estamos analizando uno solo, ¿sí? Entonces, la normal esta, que está aplicada sobre este pie, si la persona distribuye el peso de manera bastante equitativa, valdrá m por g sobre 2. ¿Sí? Eso queda claro, porque acá a veces suele aparecer por ahí, uno dice, bueno, ¿cuánto vale n? Bueno, vale m por g. La persona está en cuclillas sobre sus dos pies, por lo tanto, utilizo la mitad del peso. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, acá está un poco explicado esta situación de que no nos quedamos cortos con esta ecuación, nos quedamos cortos, tenemos que recurrir a la segunda ecuación. La suma de torques igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos los torques de las fuerzas con respecto al punto O, ¿sí? El punto O es este que está aquí, en el centro, y ¿qué torques tendremos? Tenemos el torque que hace el tendón de Aquiles y el torque que hace la normal. Bien, no aparece el torque ejercido por la fuerza de la tibia. ¿Por qué? ¿Dónde está? Lo importante acá es dónde está aplicada esa fuerza. Esa fuerza está aplicada en el punto O. Por lo tanto, el R, ¿sí? El vector R de esa fuerza va a ser nulo. Básicamente acá voy a agregar un vector que va a ser R sub F por la fuerza de la tibia, pero donde ese R va a ser 0. No hace torque. ¿Eso lo ven? Sí, sí. ¿Sí? Esto que está haciendo Joaquín en general es un truco que uno siempre hace cuando está calculando estos problemas de estática. Acuérdense en el problema que hice yo en la teoría, que calculamos el problema del tablón apoyado sobre dos caballetes y le poníamos una caja en un extremo. Bueno, queríamos ver las fuerzas en los caballetes, cuál era el peso máximo que podía poner en el extremo para que la tabla no girara. Cuando uno está en una situación de equilibrio,
acuérdense que, en general, digamos, en realidad, en general, el torque no es una cantidad absoluta. El torque depende del punto respecto al cual lo estamos calculando. Porque tiene ese producto vectorial de R vector F, donde R es un vector que va desde nuestro origen de coordenadas de nuestro sistema hasta el punto de aplicación de la fuerza. Entonces, depende de donde yo ponga el origen, de donde ponga ese punto O, el vector R va a cambiar. F va a ser siempre la misma, porque la fuerza es la fuerza que estamos haciendo, pero el R va a cambiar. Entonces, el torque no es una cantidad absoluta, sino que depende del punto respecto al cual la calculamos. Cuando uno tiene un problema de dinámica, tiene algo rotando, tiene un cilindro rotando, entonces está claro que el torque lo voy a calcular respecto al punto alrededor del cual está girando el objeto, por donde pasa el eje de rotación del cilindro. En el caso de un problema de estos de estática, el torque en principio me tiene que dar cero respecto a cualquier. Si yo quiero que el cuerpo esté en equilibrio, no tiene que haber aceleración angular respecto a ningún punto del espacio. Entonces el torque respecto al punto que yo lo calcule, siempre me tiene que dar nulo. Entonces puedo calcular el torque respecto a cualquier punto en el espacio, donde se me ocurra poner el origen de coordenadas, donde se me deja poner el punto O, el torque siempre me tiene que dar cero. Entonces el tema está ahí en ser un poquito inteligente a la hora de elegir respecto a dónde calculamos el torque. Entonces, una de las cosas que uno siempre tiende a hacer es si tiene más de una incógnita como fuerzas, entonces hay dos fuerzas que no conozco, y digo, bueno, voy a calcular el torque respecto al punto de aplicación de una de esas dos fuerzas, porque eso va a hacer que el torque que haga esa fuerza sea cero, entonces no me aparece en esa ecuación, y solamente me queda con mi incógnita la otra fuerza que yo no conocía. Entonces eso es lo que está haciendo Joaquín ahí en el ejercicio que yo hice en la teoría. Yo tenía como incógnitas las dos normales en los dos caballetes, entonces yo calculaba el torque respecto a uno de los puntos de aplicación de la fuerza del caballete, ¿no? Respecto de uno de los puntos de contacto entre la tabla y el caballete. Eso hacía que uno de los torques, que una de las fuerzas que hacían los caballetes lo hicieran torque, y tenía una incógnita menos en la ecuación. Si lo calculara respecto a otro punto no hay problema, porque me va a aparecer esa incógnita ahí, pero después cuando haga la sumatoria de fuerzas, tengo una ecuación más que me da también la ecuación extra que yo necesito para calcular y resolver el sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Pero es más sencillo si ya lo puedo resolver de una en una. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es eso. No es que no pueda calcularlo respecto a el punto donde está apoyado el pie, por ejemplo, donde está aplicada la normal, podría calcularlo a ese, respecto de ese, podría calcularlo respecto a un punto donde ustedes quieran ponerlo, no hay problema. Pero como siempre, como el sistema de referencia lo elijo yo y lo pongo yo donde más me gusta, bueno, seamos inteligentes, aprovechemos esa libertad que tenemos y pongamos el sistema de coordenadas con un origen en un punto donde me facilite las cuentas. Por eso, lo que hizo Joaquín fue decir, bueno, yo voy a poner mi origen de coordenadas en el O, en el punto O, y calculo los torques respecto de ese punto, porque yo ahí tengo una fuerza que no conozco nada, esa no conozco ni módulo, ni dirección, ni sentido. Entonces, si me la saco de encima para la primera cuenta, me facilita un montón las cosas, porque me permite conocer la fuerza T casi directamente. Entonces, de nuevo, siempre hay que pensar que el hecho de poder elegir los sistemas de coordenadas es una ventaja que tenemos que aprovechar en la resolución de los ejercicios. En estos casos es muy evidente la ventaja que tenemos y está asociada con el álgebra. Me hace más fácil las cuentas. Entonces, bueno, aprovechémoslo y hagámoslo. Entonces, directamente los torques los calculamos respecto a O, y ya eso me da una herramienta para determinar la fuerza T en un solo paso. Exacto. Bien, acá, fíjense, acá dibujé los R, si se quiere, ¿sí? Desde el punto O hasta donde está aplicada la fuerza T y hasta donde está aplicada la fuerza N. El R del vector de la fuerza, digamos, que hace la tibia es el vector nulo, ¿sí? Bien, bueno, entonces, a ver, ¿cómo se...? Bueno, acá está todo por ahí más rápido, pero acá está un poco más detallado. Bien, primero calculo el torque que hace la fuerza T, ¿sí? De nuevo, recuerdo que la componente, ¿sí? La componente la puedo calcular de esta manera.
Fíjense que directamente puse la componente Z, pensando, creo que tengo algún gráfico más acá. Fíjense, puse los ejes X, Y nuevamente tenemos lo mismo que en la situación anterior. Tenemos el vector R, que está acá, el vector T en el plano XY. Eso quiere decir que el vector, el torque, ¿sí? El vector resultante de ese producto vectorial, estará en la dirección Z. ¿Sí? Entonces lo que hago acá es calcular la componente, ¿sí? Básicamente la componente la calculo como el producto de los módulos por el seno del ángulo, de nuevo, si seguimos la convención, voy el primer vector, que es R, hacia el segundo vector, que es la fuerza, en sentido antihorario, es este teta, ¿no? Si tenemos que hacerlo pensando en la regla de la mano derecha, a ver si se animan a hacerlo ustedes, si me dicen, con la regla de la mano derecha, ¿para dónde apunta el torque de esta fuerza? ¿Sí? O si se quiere, sí, ¿para dónde apunta el torque de esta fuerza? Cuando decís esta, ¿a cuál te referís, Joaco? No me di cuenta. De la tensión, ¿no? Acá estoy haciendo el análisis de la tensión. Perdón. El de la normal lo hacemos después. Ayudándose con la mano derecha, con la regla de la mano derecha. ¿Se dan cuenta hacia dónde apunta el torque? ¿Para dentro de la pantalla? Para dentro de la pantalla, exacto, para dentro de la pantalla. Si seguimos la convención, digamos, si por ahí me pierdo un poco con la regla de la mano derecha, si calculamos el seno de este ángulo, ¿sí? Tenemos un ángulo que es mayor a 180, el seno será una cantidad negativa, ¿sí? Y entonces eso ya me dirá que esto apunta hacia adentro. En el caso, perdón, Joaco, en el caso sí. de los torques es bastante directo darse cuenta hacia dónde apunta, porque lo que tienen que ver es si la aceleración angular que le generaría esa fuerza es horaria o antihoraria. Entonces, fíjense, si es antihoraria, el torque va a ser en el eje, la componente en el eje Z va a ser positiva. Y si es horaria, la componente en el eje Z va a ser negativa. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la fuerza T les aceleraría el pie respecto a O en el sentido horario. Entonces, si ustedes hacen girar, si quieren, hacen girar la mano, la punta de los dedos en el sentido horario, el pulgar les apunta hacia adentro de la hoja. Entonces, quiere decir que la componente ahí del torque en la dirección Z que genera esa fuerza tiene que ser negativa. La fuerza N ya se pueden dar cuenta qué es lo que pasa. Claro, eso no sé si lo llegan a ver, lo pueden pensar un poco, meditar un poco. Fíjense si esa T se hace cada vez más intensa, ¿no? O sea, si nos vamos de la condición de equilibrio, ¿qué ocurre con ese pie? Es lo que hice yo, ¿no? Sí, por ¿Hacia eso, dónde gira ese pie? ver cuál es el efecto de esa fuerza, digamos. ¿Qué querría hacer esa fuerza respecto al punto O con el tobillo? ¿No? Si estamos pensando en la aceleración angular que generaría, pensando en el torque que generaría respecto de ese punto, y bueno, lo haría girar, lo tendería a hacer girar en el sentido horario. Bien, más allá de que acá no se está moviendo, pero pensemos en qué es lo que pasaría, ¿no? Después, en un problema en el cual las cosas giran, es más fácil de visualizar eso, pero o se aceleran angularmente. En este caso no hay aceleración angular porque está todo en equilibrio. Pero esa fuerza sola, ¿qué querría hacer? ¿No? Entonces, lo haría girar en el sentido horario respecto a O. Lo haría o lo aceleraría angularmente en el sentido horario respecto a O. ¿Lo ven eso? ¿Qué es lo que ocurre si esa fuerza es cada vez más intensa? La persona tendería a ponerse más en puntita de pie. Eso quiere decir que gire en sentido horario. ¿Lo ven? Sí, por ahí no es necesario imaginarse qué pasa con la persona, simplemente véanlo como un cuerpo rígido
el que experimenta un torque, ¿qué tendería a hacer, no? Pensando que es un torque, tendería a acelerarse angularmente y hay que ver hacia dónde sería el sentido de esa aceleración angular. Entonces, hacia dónde giraría. Si esto está en equilibrio y se empieza a mover, hacia dónde giraría respecto al punto O. Y bueno, ese cuerpo giraría en el sentido horario, si yo estoy haciendo esa fuerza T. De la misma manera puedo ver que si hago la fuerza N, lo haría girar en el sentido antihorario. ¿Lo ven eso? No sé, nadie me contesta. No sé si lo ven o no. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es una forma de visualizar rápido los signos de los torques. Está claro que estas dos fuerzas me generan torque en sentido opuesto y está bien que sea así porque tengo solamente dos torques y necesito que el torque se me cancele, se me anule, ¿no? El torque neto. Entonces, si tengo dos, sí o sí necesito que tengan sentidos opuestos. Bueno, y vemos que efectivamente estas dos fuerzas generan torque en sentido opuesto. La T me va a generar un torque los dos en la dirección Z. Eso está claro, porque el plano determinado por los vectores R y F en los dos casos es el plano de la hoja. Entonces los dos van a estar en Z los torques. Uno tiene que entrar y uno tiene que salir. Bueno, ¿cómo me doy cuenta cuál es cuál? O miro los ángulos, o veo el producto vectorial con la regla de la mano derecha, o veo cuál es el sentido de la aceleración que me genera el torque. Un sentido antihorario va a ser un torque en Z positivo, un sentido horario va a ser un torque en Z negativo. Acá está esquematizado para calcular el torque de la normal. Y de nuevo, acá si se fijan con la regla de la mano derecha, ponen la palma como R, cierran hacia N, bueno, el pulgar va a salir hacia afuera de la pantalla. Hace un ratito vimos que el otro torque entraría, ¿sí? Tenemos uno que entra, otro que sale. Esto, digamos, no suena muy loco. Recuerden, estamos en la condición de equilibrio. Tiene que pasar eso, ¿sí? Son los únicos dos torques y se tienen que anular. Entonces es natural que tengan signo opuesto. Bien, bueno, acá tenemos lo siguiente. No quiero marear subiendo y bajando, pero están las cuentas por ahí. Me quedan las imágenes un poco desparramadas. La componente la calculamos como el producto de los módulos por el seno de este ángulo del que está marcado en rojo, ¿sí? Ahora, lo que sabemos es que este rojo y el verde, ¿sí? Teta y beta suman 360, entonces el seno del rojo, de teta del rojo será igual a menos el seno de beta, ¿sí? Y el seno de beta va a ser igual al seno de alfa, ya que beta y alfa suman 180. Esto, por ahí después voy a subir alguna ayuda a memoria ahí de estas cuestiones trigonométricas que van a servir bastante. Entonces nos queda el torque por aquí, nos queda el torque, la componente del torque de esta fuerza como menos el producto de los módulos, ¿sí? Por el seno de alfa. Recuerden acá, ¿qué conocemos? Bueno, conocemos el módulo de R, son 6 centímetros, ¿sí? Y conocemos el ángulo, son 40 grados. Lo que no conocemos es el módulo de la tensión. Bien, vayamos al otro torque, ¿sí? De nuevo, tenemos acá el análisis, tenemos el dibujito para ayudarnos con los ángulos. Y lo que tenemos acá es la siguiente situación. Conocemos el módulo de la normal, pero en este caso no conocemos los ángulos, ¿sí? El ángulo que nos interesa, recuerden, es el ángulo desde el primer vector, que es R, hacia el segundo vector, que es N, en sentido antihorario, es beta. El ángulo que nos interesa es beta. Ahora, haciendo algún análisis como los que venimos haciendo, lo que podemos llegar es a una relación trigonométrica, ¿sí? Y tendremos que el módulo de R por el seno de beta, que va a ser igual al seno de teta, ¿sí? Ángulos suplementarios,
tenemos entonces que el módulo R por el seno de este ángulo es igual al cateto opuesto de este triángulo rectángulo que se forma, que son estos 5 centímetros, ¿sí? Entonces tenemos esa situación. No conocemos el ángulo, pero sabemos que el módulo de R por el ángulo, el seno del ángulo, nos dará esta cantidad, ¿sí? Entonces, bueno, esto está explicado por acá. Y llegamos a esto. La suma de las componentes de los torques me da 0. Tengo la componente de la normal, que dijimos era mg sobre 2, recuerden, está sobre sus dos pies, por esos 5 centímetros, que era el módulo de R por el seno del ángulo, ¿sí? Menos el módulo de la tensión por el módulo de R por el seno del ángulo, ¿sí? De esta manera, fíjense que acá conocemos todo, salvo el módulo de la tensión, ¿sí? De acá despejamos el módulo de la tensión. Bien, ahora, si conocemos el módulo de la tensión, ya conocíamos el ángulo, ¿no? Lo que vamos a poder hacer es descomponer y conocer las dos componentes de la tensión. La normal, recordemos, está solo en la dirección Y, ¿sí? Pero con este ángulo, ya conociendo el módulo, descompongo, ¿sí? Entonces, retomamos la otra condición de equilibrio, que la suma de fuerzas es igual a 0, ¿sí? Y podemos calcular la fuerza que hace la tibia sobre el punto O. Esto es con lo que comenzamos hablando hoy, ¿sí? Tenemos que la suma de las componentes en la dirección X me tiene que dar 0, esto falta acá, ¿no? Tiene que ser igual a 0, y tenemos la componente en la dirección X de la fuerza que hace el tendón de Aquiles, más la componente de la fuerza que hace la tibia en la dirección X, esta suma me tiene que dar 0, por la condición de equilibrio. Y por otro lado, de la otra dirección, tenemos que el módulo de la normal, ¿sí? Va a ser la componente, recuerden, la normal apunta hacia arriba, será la componente en Y entonces, más el módulo de T por el seno de alfa, más la componente en Y de la fuerza de la tibia, esto también me tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Bien, de esa manera, ahora nos armamos un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, y lo que hacemos es obtener las componentes de la fuerza de la tibia. ¿Sí? ¿Perdí? No, estamos. Pero digo, con el análisis. No, acá preguntaban si después lo subíamos al Moodle, esto, ahí le dije que sí. Sí. Pero hay algo que necesiten, digamos, que lo cuente de nuevo, ¿o no? Avísenme. O sea, acá terminaríamos, ¿sí? Acá terminaríamos. El ejercicio nos pedía el módulo de la tensión, que lo obtenemos de la condición de equilibrio del torque, ¿sí? La suma del torque igual a 0. Y por otro lado me pedía la fuerza que hace la tibia, que la obtenemos de la otra condición de equilibrio, de la suma de fuerzas igual a 0. ¿Sí? Avísenme si quieren que volvamos sobre algo. Esto lo subo al módulo. Acá voy a ponerle el igual a 0 y voy a dejar que el análisis lo hagan ustedes. Acá básicamente ya tienen un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas de hecho para despejar, ¿no? ¿Quedó alguna duda sobre esto? Qué silencio.
Dígame si quedan dudas o si no quedan dudas. A mí, más que una duda, me queda como una preocupación. Nunca en la vida me voy a dar cuenta, por ejemplo, que la normal es un medio del peso. Bueno, O, por pero ejemplo, en el ejercicio de hoy, del primero, que te dice, o sea, darme cuenta que el cateto opuesto siempre va a ser constante. O sea, la medida, digamos. bien, bueno, pero eso es, básicamente eso es práctica, ¿sí? Vos fíjate que acá, para el problema de la normal, usamos la misma situación que para el problema anterior, ¿sí? Básicamente es la situación donde uno no conoce el ángulo, pero conoce el módulo de R y conoce e- esta cantidad, si se quiere, ese cateto opuesto. ¿Sí? Es esa situación. Esto, estos 5 centímetros son los que por ahí van a encontrar en los libros que los denominan brazo de palanca. ¿Sí? Es el módulo de R por el seno del ángulo. Que hoy vos lo llamaste, Joe, línea de acción, ¿no? Cuando hablamos de L. ¿Puede ser línea de acción? La dirección, sí, es la distancia perpendicular entre la línea de acción Eso. de la fuerza y el punto respecto, y la línea respecto al punto que estamos calculando, ¿no? Eso. O sea, estas cuestiones que no sé quién hablaba recién, estas cuestiones que comentabas recién, es práctica, ¿sí? Es práctica. Y después la otra que me dijiste, Sí, no o recuerdo. sea, yo iba a decir un poco lo mismo, ¿no? Vos decís, nunca me voy a dar cuenta. Ahora ya lo sabés eso. Entonces, la primera vez puede ser que parezca algo imposible de que ustedes visualicen, pero nosotros también, la primera vez que vimos todo esto, cuando empezamos a estudiar, no lo teníamos presente eso. Hasta que lo vimos, lo visualizamos, lo vimos en un ejercicio, lo vimos en otro, lo repetimos, lo estudiamos, repasamos la clase, y son cosas que uno después empieza a asimilar. Lleva un tiempo esto, es como cualquier aprendizaje, ¿no? Hay cuestiones que a veces uno puede verlas rápidamente y asimilarlas rápidamente, y hay otras que llevan un proceso, llevan un tiempo de maduración. Entonces vos ahora estás en esa situación en la que te parece que estás frente a cosas nuevas que no te imaginabas y que no terminás de visualizar. Entonces, evidentemente lo que va a pasar es que te va a llevar un tiempo de maduración, un tiempo de proceso, adquirir los conocimientos para que esas cosas vos las visualices. Pero no es algo que no te va a pasar nunca. Sí, sí, te va a pasar. Va a llegar un momento en el que las vas a ver claramente. Pero obviamente eso requiere un esfuerzo de parte de ustedes. No alcanza con que yo se los cuente en una clase, Joaco se los cuente en un ejercicio y listo, ya está, lo aprendí. No, ahora tienen que ir ustedes a visualizarlo, tienen que repasar la clase, la teoría del otro día, tienen que hacer los ejercicios ustedes, y ese proceso, no le quiero llamar repetición, porque no es una repetición, sino que es, No, pero es un proceso de aprendizaje, digamos, claro, que es requiere un proceso mucha que práctica. requiere que hagan varias cosas ustedes, y los va a llevar a un final en el cual las van a ver de una manera más clara, las van a visualizar y las van a entender. Pero es lógico que te pase esto ahora, no es raro. Y si lo pensaste, va a pasar un montón de veces en un montón de materias con un montón de cosas. Siempre frente a lo nuevo nos encontramos como perdidos, sin poder entender qué es lo que está pasando y cómo ver las cosas. Pero bueno, requiere ahora un tiempo de dedicación de ustedes. Claro. Sí, más raro sería que te caiga la ficha de una, diga. Que Sí, ya de una por ahí sí, bueno, eso sea ahí. natural. Eso por ahí sería más raro, me parece a mí. Pero Algunos es, iluminados nomás pueden hacerlo. A todos claro, nos cuesta siempre un cierto tiempo de maduración en el aprendizaje. claro. Pero es eso, es un aprendizaje. Por eso yo elegí el ejercicio 1 que les mostré hoy, se los voy a subir ahí con detalle. Por eso subí el ejercicio 1, porque el ejercicio 1 a veces uno lo mira y como que se queda un poco pasmado, digamos, como que no sabe por dónde empezar, digamos. Eh, y es eso, es empezar a hacer estas cuentas, retomar esta idea del producto vectorial que ya la habíamos trabajado eh, algunas prácticas atrás, digamos. Pero es eso, es un proceso de aprendizaje que requiere, digamos, que requiere práctica.
que El requiere uno práctica. es lo que decía hoy, ¿no? El uno es la conjunción de cosas que yo conté en la teoría. Y uno podría decir, no, pero esto yo ya se los di, ya lo tienen que saber. Y no, no es que pretendo que yo lo sepan, que ustedes lo sepan. Lo que quiero es que empiecen a relacionar esas cosas. Eh, entonces, les recuerdo, bueno, en la teoría vimos esto, fíjense que lo relacionamos con esto, es parecido a esto, es esta misma situación. Entonces, tienen que empezar ahí a ustedes armar esa rompecabezas en la cabeza de un montón de cosas que tienen por ahí dispersas y algunos huecos que le faltan, cosas que le faltan que no terminaron todavía de asimilar, entonces tienen que volver sobre la clase, tienen que repasar un poco, ir al libro, leer un poco más e ir llenando esos huecos para terminar de completar esa rompecabezas. Ya les digo, es un proceso esto. No, no pretendan que de hoy para mañana hayan aprendido la dinámica rotacional de un cuerpo libre, de un cuerpo rígido. No va a ser así. Eh, entonces, no te asustes con que te pasen estas cosas y decís, no, esto no lo puedo ver nunca. No, 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 no es nunca. Esto me va a llevar un tiempo de asimilar. Bueno, entonces veamos cómo podemos llevar ese proceso para que lo termine de asimilar, a ver qué cosas necesito, y en el medio por ahí te van a surgir dudas, y donde te surjan dudas, para eso estamos nosotros, para que nos consultes, nos preguntes, y podamos ayudarte para que ese proceso llegue a un final feliz. Pero no se frustren con eso, ¿eh? No se frustren porque es lógico que les pase. Bien, bueno, uno más preparé, y de nuevo igual, si no podemos hacer otro. Preparé el 7 de la práctica 9, que ya uno se escapa de la condición de equilibrio, ya no está en la condición de equilibrio. No sé yo si querés que hagamos este o querés que Sí, hagamos sí, otro. sí, está bien ese, me parece. Como para completar un poco todo lo que vimos, me parece que cierra bien. Bien, tenemos entonces, en este caso una polea, tenemos dos situaciones, estas A y B que están acá graficadas. En la situación A es una polea, ¿sí? Con una cuerda, y se tira a la polea, de esa cuerda, digamos, se la tira con una fuerza de 15 newton, un módulo de 15 newton, ¿sí? El caso B, básicamente lo que uno hace es colgar un bloque, ¿sí? Cuya masa, cuyo peso, ¿sí? Cuyo peso de este bloque que está acá valdrá 15 newton, ¿sí? Esas son las dos situaciones. Lo que me pide es calcular la aceleración angular de la polea, ¿sí? Si hay aceleración angular, quiere decir que no hay equilibrio, quiere decir que el torque neto no será nulo, ¿sí? Y después me pide, bueno, nada, la velocidad angular de la polea a los 5 segundos que comenzó, ¿no? Bien, comencemos entonces con el primer caso. Básicamente lo que hice, dibujé un corte de la polea, ¿sí? Esta es la polea vista de costado. La polea está agarrada, como ven acá, de un eje. Entonces representé acá las fuerzas sobre la polea, ¿sí? Las fuerzas que hay sobre la polea. Y estas son el peso, la fuerza que aplica la cuerda esta, ¿sí? Esa fuerza F de 15 newton, y la fuerza que hace el eje, ¿sí? Entonces, en esta situación no vamos a tener condición de equilibrio, vamos a tener que la polea se va a acelerar angularmente, ¿sí? Ahora, ¿la polea se va a trasladar o no se va a trasladar? ¿O se va a mantener, se mantiene girando en este eje o se va a ir trasladando la polea? ¿Qué les parece? No se traslada, sigue No se en el eje. no, exacto, no se traslada. Bien, o sea, si pienso en el centro de masa de la polea, que si la polea es bastante homogénea, estará acá en el centro, se moverá, no se moverá, digamos. ¿Qué es Sí, lo que ocurre? Sí, estamos imponiendo una condición externa que no permite que la polea se desplace, ¿no? Tiene un clavito ahí en el medio, entonces está fija, no puede haber desplazamiento del centro de masa.
la aceleración del centro de masa va a ser 0 porque lo estamos fijando. Exacto. Está claro eso, ¿no? Eso creo que es evidente, pero bueno, no está de más No, de volver repetirlo sobre eso, y ¿no? O sea, aclararlo. claro, a lo que voy es a lo siguiente. ¿Qué análisis sobre estas fuerzas podemos hacer? Entendiendo que la polea no se traslada, que está ahí, que el centro de masa de la polea está ahí fijo. En términos de fuerzas, sobre estas tres fuerzas, ¿qué podré decir yo? ¿Se imaginan? Si la aceleración del centro de masa de un sistema es igual a 0, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es la fuerza externa que está actuando sobre ese sistema? Nula. Exacto. Nula. Entonces, eso es lo que tenemos que visualizar. Si la aceleración del centro de masa es 0, acuérdense que la fuerza externa neta sobre un sistema la podemos escribir como la masa total de mi sistema de partículas. Puedo pensar a un cuerpo rígido como un sistema de partículas, multiplicada por la aceleración del centro de masa. Si la aceleración del centro de masa es 0, la fuerza neta es nula. Exacto. Entonces, básicamente, si yo hago la suma vectorial de estas tres fuerzas, me tiene que dar 0. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que la polea esté en equilibrio. ¿Sí? Lo que vemos es que el centro de masa no va a estar acelerado, pero la polea sí va a estar rotando. Entonces, si la polea está rotando, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si está rotando, además, aceleradamente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Yo lo pensaría al revés por ahí. Bueno. Mirando ese dibujo, ¿cómo va a ser el torque neto que actúe sobre la polea respecto a su centro de masa, que es el punto respecto al cual puede rotar? La fuerza F, ¿qué torque hace? F, ¿qué pusiste ahí? F eje, dice. Fuerza del eje, sí. Todas dicen F, por eso, ¿no? ¿O no? Está bien, ¿no? Es fuerza del eje, peso y F. Y F, sí. Entonces, la fuerza en el eje, ¿qué torque hace respecto al eje? Ninguno. Nulo, ¿por qué? Y porque está aplicada en el eje, igual que el peso. Exacto. Y el peso, exactamente, lo mismo, hace un torque nulo respecto al eje porque es una fuerza que también está aplicada en el eje. Entonces, no hacen torque. No, si yo quiero abrir una puerta empujando la bisagra, no abro la puerta, porque el brazo de palanca es nulo, 0. La fuerza pasa por el punto respecto al cual yo quiero hacer girar la puerta, no hago torque. Yo una puerta, si la quiero abrir, la empujo del picaporte, de forma tal de tener un brazo de palanca grande y que mi fuerza tenga mucha capacidad de aceleración angular. Si yo quiero empujar la puerta con la bisagra, no hago torque y no la puedo abrir. Entonces estas dos fuerzas están aplicadas en el eje, por lo tanto no hacen torque. No me van a acelerar angularmente a la polea. ¿Qué pasa con la otra fuerza, la fuerza F? ¿Genera torque respecto al eje de la polea? Esta, ¿no? Dice yo ahora, esta F. ¿Hace un torque o no? Sí, es así. Es así, ¿no? Está claro que piensen, digamos, ¿qué genera un torque? El torque, ¿qué es lo que mide? La eficiencia de una fuerza en generar una rotación del objeto. Eso es lo que definimos como torque. Pensándolo de una forma práctica, quiero decir, ¿no? Porque la definición es una definición matemática. Pero la definición práctica del torque es la eficiencia de una fuerza en generar una rotación, la rotación de un objeto. Entonces, vemos que la fuerza en el eje no genera rotación, entonces la eficiencia es nula, no hace rotación. El peso no hace rotación del objeto respecto del eje. Ahora, si yo hago una fuerza en el extremo de la polea, esa fuerza puede generar una rotación de la polea, y sí. De hecho, yo cuando quiero, no sé, ustedes cuando quieren empujar la calecita de una plaza, ¿de dónde la empujan? Y hacen una fuerza que si ustedes la tienen que dibujar,
sería esa representación que está ahí, ¿no? Harían una fuerza tangencial a la calecita del extremo de la calecita. Imagínense que estoy viendo una calecita desde arriba y ustedes la quieren empezar a hacer girar, la fuerza que hacen es una fuerza que dibujarían esquemáticamente como esa fuerza en rojo F que está dibujada ahí. Entonces la misma situación, para otro problema, pero quiero decir, la forma de medir la capacidad o la eficiencia de una fuerza en generar rotación, que está representada por el torque, es esa. Entonces esta fuerza está claro que va a generar un torque sobre la polea. Entonces, si tengo una única fuerza que genera torque, está claro que voy a tener un torque externo neto sobre el cuerpo rígido, en este caso la polea. ¿No? Cuando tienen dos, y ahí tienen que ver cómo son, a ver si se pueden equilibrar. Pero si tienen una sola, que es distinta de cero, distinta del vector nulo, quiere decir que va a haber un torque externo sobre la polea. ¿Está bien? Si bien tengo tres fuerzas, dos no generan torque, una sola genera torque. Como conclusión, voy a tener un torque externo sobre la polea y la polea se va a acelerar angularmente. ¿Y hacia dónde? Si ustedes acá, pensando en la regla de la mano derecha, pueden darse cuenta hacia dónde rotará la polea. ¿O hacia dónde apunta el torque? Claro. Más difícil la pregunta. Pues hacia dónde se va a acelerar la polea es casi evidente, pero ¿hacia dónde apuntaría el torque entonces? De esa fuerza. Le dimos tres formas de determinar hacia dónde apunta un torque, el torque de una fuerza. A ver, ¿no se acuerdan de alguna? Ahí la más sencilla es la que dije yo ya, ¿no? La regla de la mano derecha tiene varias opciones. Una es poner los dedos en la dirección de R y girar hacia F. Y el pulgar me va a decir hacia dónde apunta el producto vectorial. Saldría de la hoja. Saldría de la hoja. Sería una aceleración positiva, digamos. Porque me generaría una aceleración angular en el sentido antihorario. Claro. ¿No? Entonces esa es otra forma de verlo. Si la aceleración angular que me genera sobre el objeto, sobre el cuerpo rígido, es antihoraria, el torque va a ser positivo. La otra es, pongo los dedos, la punta de los dedos con la mano derecha en la dirección de R, giro hacia F y el pulgar me apunta hacia afuera. Y la otra es hacer el producto vectorial R con el índice, pulgar con el mayor, fuerza con el mayor, el pulgar me indica la dirección del producto vectorial. No, son todas las formas de aplicar la regla de la mano derecha. Entonces el torque que genera esa fuerza F es un torque que sale del plano de la hoja o del plano de la pantalla. Y si lo quieren pensar en términos de componente en el eje Z, va a tener componente en el eje Z positivo. Bueno, esas cosas son las cosas que tienen que empezar a asimilar ustedes, para poder después verlas en los problemas y aplicarlas, ¿no? Exacto. Además es, digamos, todo lo que uno va aprendiendo, porque después la cuenta, ahora vamos a ver que la cuenta, digamos, es una cuenta que uno hace después de todo ese análisis, ¿no? Bueno, entonces, en el caso de la polea, tenemos que el torque neto va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿sí? Recordamos que el momento de inercia de una polea es la masa, un medio de la masa por R al cuadrado, por el radio de la polea al cuadrado, ¿sí? Acá está explicado un poco que el resto de las fuerzas hacían torque nulo, y solo me interesa, o solo queda en pie, si se quiere, el torque de esta fuerza F, ¿sí? Acá está un poco en términos de los ángulos, digamos, y la componente Z, entonces será el módulo de R por el módulo de F por el seno de alfa. Fíjense que alfa es 90, ¿sí? De hecho, el módulo de F lo conocemos, es 15 newton, y R es 0,5 metros, ¿sí?
Entonces ya podemos calcular la componente Z del torque, ¿sí? Recuerden, seno de 90 es 1. Bien, ahora, conociendo la componente del torque y utilizando esta ecuación, ¿sí? Si se quiere, en términos de componente, sabemos que la componente del torque será igual al momento de inercia por la componente de la aceleración angular. Entonces, lo del lado izquierdo, ya la componente del torque, tenemos toda la información para calcularla, y del lado derecho podemos calcular el momento de inercia, no conocemos la componente de la aceleración angular. Bien, la despejamos, me da 3 radianes sobre segundo cuadrado, después pueden chequearlo, tal vez me equivoqué. Y en términos vectoriales ya le escribí a la aceleración angular como 3 radianes sobre segundo cuadrado versor k, ¿sí? Está en la dirección z y en el sentido positivo, ¿sí? Esto es, permiso, vuelvo, tenía un eje x, y de esta forma. El eje z es un eje que sale, ¿sí? El positivo es saliente de la pantalla. Bien, luego me pregunta qué velocidad angular alcanzará al cabo de 5 segundos. ¿Sí? Recordamos que la velocidad angular la podemos calcular como la velocidad angular inicial más la aceleración angular por t, ¿sí? De cinemática circular. Si parte del reposo, omega 0 es el vector nulo. Y conociendo ya la velocidad angular, la aceleración angular, perdón, podemos calcular la velocidad angular al cabo de 5 segundos. Solo tendremos que multiplicar la aceleración por esos 5 segundos. ¿Sí? Bien. Para el caso B, lo que tenemos ahora es la siguiente situación. Lo esquematicé un poco. Fíjense que no dibujé sobre la polea ni el peso ni la fuerza que hace el eje. Por esta razón que no ejercen torque, digamos. Y lo que tenemos es, sobre la polea, lo que me interesa, ¿no? Es esta que llamé tensión 2, es la fuerza que hace la cuerda sobre la polea, será la que hará un torque y hará rotar la polea. Y si miramos el bloque que está abajo, ¿sí? Tenemos sobre ese bloque dos fuerzas, el peso y la tensión de la cuerda, que llamé T1. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ahora lo que sabemos es que este P, ¿sí? el módulo del peso de este bloque, vale 15 newtons. No sabemos cuánto vale esta tensión 2. O si supiésemos cuánto vale la tensión 2, es sencillo. La aceleración angular de la polea lo calculamos como hicimos recién. Ahora, en este caso, bien, no sabemos cuánto vale T2. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a tener que analizar también qué es lo que ocurre con el bloque, ¿sí? Entonces, fíjense esto, a medida que el bloque cae, el bloque se acelera hacia abajo y la polea rota de manera acelerada, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, si analizamos el bloque, vamos con segunda ley de Newton, la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En este caso, con un eje Y vertical y positivo hacia arriba, lo que tendremos es el análisis del bloque, es el módulo de la tensión menos el módulo del peso, igual a menos la masa por el módulo de la aceleración. Fíjense que acá yo ya le estoy poniendo el signo menos, porque sé que a medida que el bloque baja de manera acelerada, tenemos básicamente un eje Y positivo hacia arriba, ¿no? Un eje Y positivo hacia arriba. Bien. Entonces, bien, eso está un poco explicado. Ahora, tampoco sabemos cuál es la aceleración de ese bloque, ¿sí? Entonces, nos encontramos en la siguiente situación. No sabemos cuánto vale la tensión 2 esta, por lo que no podemos calcular la aceleración angular del disco, de la polea, y tampoco podemos calcular, o sea, tampoco conocemos la aceleración
este bloque. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es armarnos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Por un lado analizamos el bloque, la sumatoria de fuerzas es lo que hicimos recién, y por otro lado analizamos la polea y sabemos que la única fuerza que va a ser torque es la tensión 2, y sabemos, bueno, acá está en términos de componentes, ¿no? El módulo de R por el módulo de la tensión 2 por el seno del ángulo será I por alfa. Bien, ahora estas dos ecuaciones me falta relacionarlas, ¿no? Porque hablo de una tensión 1 y hablo de una tensión 2, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos? Si la cuerda es de masa despreciable e inextensible, el módulo de T1 va a ser igual al módulo de T2 y va a ser igual a T, ¿sí? Lo llamo T. Y luego, si se cumple la condición de rodadura, ¿vos hablaste yo de la condición de rodadura? Sí, cuando hablaste del que baja, ¿no? De la pelota de la que máquina baja. de Adult, sí. Ah, bien. Si se cumple la condición de rodadura, tenemos una forma de relacionar el módulo de la aceleración lineal A con el módulo de la aceleración angular, ¿sí? Básicamente en el medio de esa relación va a estar el radio de la polea. Sí, porque esa es la aceleración tangencial que tiene el extremo de la rueda también, ¿no? Entonces, Exacto. con esa condición alcanza. Exacto. Esa aceleración, que es la aceleración de este bloque, la cuerda al ser inextensible, lo que podemos pensar es que cada punto de la cuerda va a tener esa aceleración. Sobre todo el que me interesa es, pensando en un instante, bueno, ese pedacito de la cuerda va a tener esa aceleración tangencial. Entonces la relación que hay entre la angular y la tangencial es esta que estoy marcando. Ahí hacen una pregunta interesante. ¿El peso no hace torque? Pregunta Romina. Bien, entonces... Pensemos... Bueno, sí, dale. Pensemos, o sea, cuando yo analizo el torque que hay sobre la polea, que tengo que pensar en fuerzas, ¿no? Para pensar en torques tengo que pensar en fuerzas. Bueno, ¿en qué fuerzas voy a pensar? En principio voy a pensar en fuerzas que están aplicadas sobre la polea. El peso, primero si pienso en el peso de la polea, recordemos, el peso de la polea está aplicado sobre el eje, no va a ser torque, ¿sí? Ahora, el peso de este bloque es una fuerza que actúa ¿sobre quién? Sobre este bloque, ¿sí? Actúa sobre este bloque. Entonces, de ninguna manera esa fuerza, el peso, de ninguna manera esa fuerza va a ejercer un torque sobre la polea. Lo que sí existe una conexión entre la polea y el disco, eso es evidente. Esa conexión está dada por la cuerda. Entonces, lo que encontramos es que la cuerda, ¿sí? La cuerda acá, con esta fuerza T2, es la que va a estar ejerciendo una fuerza, un torque sobre esa polea. ¿Está bien, Joe? ¿Ibas a decir algo de ese estilo? No, era eso. No sé si Eso queda... para Romina. Es importante, ¿no? Por eso es una pregunta importante la que hizo, porque está bien por ahí repasarlo, que yo tengo que analizar el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos que componen mi sistema por separado y analizar después la dinámica de ese cuerpo con las fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo. Entonces, el peso del bloque... Y le debe doler con el frío. Bueno, hay alguien ahí que Si está... bien salga solo hay que bañarlo y secarlo porque si no se va a agarrar de nuevo los bichos. Sí, bueno, hay alguien que tiene el micrófono activado. Entonces analizamos el diagrama de cuerpo libre de la polea por un lado y vemos las fuerzas aplicadas sobre la polea para determinar la sumatoria de fuerzas y sumatoria de torque sobre la polea. Y aparte analizamos el bloque como otro cuerpo por separado, diagrama de cuerpo libre, y a partir de ese diagrama de cuerpo libre hacemos la segunda ley de Newton, tanto para la traslación del centro de masa como para la aceleración
del centro respecto del eje que estamos analizando. Pero independientemente uno de otro, ¿está bien? Exacto, es eso. O sea, ¿Queda claro eso, Romina? Sí, queda claro. bien, pero Sí, está bien volver sobre eso, porque sí. a veces van apareciendo esas dudas que son más bien bueno, no sé si llamarlas conceptuales, pero es volver sobre esto. Cuando nosotros hacemos el análisis de los torques, cuando queremos saber de qué manera rota esta polea, si rota de manera acelerada, es decir, si hay un torque neto y demás, tenemos que hacer un análisis de las fuerzas y de los torques que hay sobre esta polea, ¿sí? No puede aparecer algún torque sobre esta polea que sea una fuerza que esté aplicada en otro cuerpo, ¿sí? Tenemos que analizar las fuerzas que hay sobre este cuerpo. Por eso es muy importante hacer los diagramas como decía yo, los diagramas de cuerpo libre, ¿no? Para hacer ese análisis. Hay una conexión real que es la cuerda. Hay una conexión real entre estos dos cuerpos. Si no existiese la cuerda, claramente la polea estaría fija, no rotaría, y el bloque caería en caída libre, ¿sí? Hay una conexión real, pero hay que tener cuidado con esa cuestión de las fuerzas y de los torques, ¿sí? Para eso hay que hacer los análisis de diagrama. Exacto, ¿no? Lo que dice Joaquín es por ahí lo que uno piensa, yo como el peso no va a ser torque si es el que está tirando. Bueno, en realidad, quien tira de la polea es la cuerda. Entonces, la fuerza, nosotros cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, modelamos la fuerza que hace un torque sobre la polea a través de esa tensión 2, que está relacionada después con el peso. Vamos a ver que va a haber una relación, porque el hecho de que aparezca esa fuerza tiene que ver con el hecho de que hay un cuerpo con un cierto peso colgado de ese hilo. Pero no es el peso el que hace el torque. ¿Está bien? Es importante ver esa diferencia, ¿no? Bien, bueno, entonces, con esas conexiones que hicimos, ¿sí? de los módulos de las tensiones y la condición de rodadura, el sistema de ecuaciones queda de la siguiente forma, ¿sí? Aparece por un lado el de las componentes, si se quiere, de la suma de las componentes de las fuerzas del bloque es este, T menos P igual a menos M, y fíjense que acá en vez de poner yo la componente de la aceleración lineal, puse directamente R por alfa, ¿sí? Y la otra ecuación va a ser que R por T va a ser igual a I por alfa. ¿Qué conocemos de acá? Conocemos el módulo del peso, conocemos la masa de la polea, conocemos el radio de la polea y podemos calcular el momento de inercia de la polea como la masa por el radio al cuadrado sobre 2. De esa manera, fíjense que lo que tengo acá es un sistema de ecuaciones incógnitas, ¿sí? Tengo dos ecuaciones estas dos y dos incógnitas, T y alfa, ¿sí? Esto se los dejé para que ustedes lo despejen. Pero de esta manera yo puse A como R por alfa para que directamente de estas dos ecuaciones ustedes saquen alfa, ¿sí? Que es lo que nos pide el ejercicio. Me quedé corto por ahí, yo he planteado, o sea, acá hay una conexión entre la tensión y el peso. Le voy a agregar la ecuación abajo, lo voy a resolver del todo para que quede más directo esa relación entre la tensión y el peso. No sé, se ve, de ahí va, no sé a cuál te referías vos. No, despejarlo directamente, ¿no? No, está bien, bueno, ya se ve que están relacionadas, ¿no? Obviamente, cuanto mayor sea el peso que ponga, mayor va a ser la tensión y mayor va a ser la aceleración, entonces el peso va a influir en el torque que se hace sobre la polea, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea el peso el que haga el torque. Entonces eso es importante. Exacto. El peso, De hecho, el valor del peso influye en el torque que se hace sobre la polea, pero no es el torque el que hace el peso. Exacto. Bueno, voy a hacer una cosa, lo voy a sumar, lo voy a resolver, porque eso va a quedar muy claro cuando calculemos la aceleración. Bueno, sí, y lo que se termina viendo es que la aceleración angular no es la misma que la que se producía en el primer ejercicio.
en el que solamente tirábamos de la cuerda con 15 newton. Entonces, no es lo mismo tirar con 15 newton que colgar un peso de 15 newton. ¿Y por qué no es lo mismo? Y porque cuando colgamos el peso de 15 newton tenemos que acelerar ese cuerpo también. Entonces, ahí el balance de fuerzas sobre el cuerpo hace que la tensión no sea la misma, no sea 15 newtons. Si fuera 15 newton la tensión, el cuerpo estaría en equilibrio. Entonces la tensión tiene que ser menor a 15 newton para que el cuerpo se acelere hacia abajo, lo cual implica que la fuerza que está haciendo torque sobre la polea es menor que 15 newton, entonces la aceleración angular va a ser menor. Exacto. Ahí creo que va a quedar todavía más evidente esta cuestión de, bueno, Después, no es el peso el que hace el torque, ¿no? Después Porque cuando si lo no hagan sería... ustedes, piénsenlo eso, ¿no? Claro, igual lo sumo, voy a asumir, voy a sumarle el resultado de la aceleración para que se vea eso, porque si no, si fuese el peso el que ejerciese el torque, sería lo mismo, porque acá tengo una fuerza de 15 newton y acá estoy poniendo un bloque que pesa 15 newton. Bien, no es lo mismo, no es lo mismo por lo que estuvimos discutiendo sobre qué fuerzas están actuando, sobre qué cuerpo, y claramente uno se da cuenta que no es lo mismo, como decía yo, de colgar 15 newton, un bloque de 15 newton, que a tirar con una fuerza de 15 newton. ¿Sí? Bueno, son casi las 12, así que me parece, Sí. no sé si está Esteban por ahí. Acá estoy. Ahí está. Me parece que podemos dejar acá porque ya fue bastante. Bueno. Y